todos nuevamente. Aquí estamos con Fran, aunque Fran no se vea, está aquí. Y tengo un placer enorme en volver a estar con vosotros. Y para ello voy a retomar un poco un titulón que solté en el último vídeo para poder explicar lo que quiero decir. Es un tema complejo que voy a tratar de hacerlo en 10 minutos, aunque sea difícil. A ver, en primer lugar, también van a ser titulones, ¿no? Cualquier alma, el alma que quiere encarnar, sabe por qué tiene que encarnar y qué viene a hacer. Esos son lo que se consideran programas de vida individuales. De acuerdo a la trayectoria que lleva, de la vía de vida que ha ido desarrollando, pues sabe que le queda hacer determinados aprendizajes para poder seguir evolucionando. Esto es fácilmente comprensible y aceptable si lo comparamos con una persona que está haciendo estudios. Empieza la escuela, primero el jardín de infantes, luego la escuela, la secundaria, la universidad y los doctorados. Pues la vida es exactamente eso, con los mismos cortes que hay cuando se hace una carrera, que están el tiempo del curso y el tiempo de vacaciones. Es exactamente igual. Entonces, de acuerdo a lo que cada uno quiere hacer, es la carrera que elige. Entre las almas pasa exactamente lo mismo. Elige las experiencias que viene a vivir de acuerdo a la trayectoria evolutiva que lleva. Pero no lo hace sola. Entonces, lo hace combinado con otras, que tiene que ver con toda la trayectoria que lleva anterior. Es decir, en una carrera, cuando elegís la de medicina, por ejemplo, tenéis unas determinadas asignaturas que van a dar a determinados profesores. Si elegís arquitectura, pues lo mismo, la carrera que elijáis. Siempre hay unos profesores de acuerdo a las asignaturas que tenéis que vivir. En los pactos de alma ocurre exactamente lo mismo. Quiere decir que cuando un alma tiene la conciencia, ha hecho el proceso de haber muerto en una vida anterior, de una encarnación anterior, y tiene que volver a encarnar, pues sabe qué curso le toca, por decirlo de esta manera, y entonces elige no solamente la universidad a la que va a ir a estudiar, que eso significa el país, la ciudad, la familia, el grupo, todo lo que va a tener el entorno, sino que elige también, además de la universidad, está eligiendo la carrera que va a estudiar en esa universidad. De esa manera se hacen pactos de almas. Los pactos de almas están hechos entre todo el grupo de almas que van a participar de esas experiencias. Tenemos que entender que el concepto de pasado, presente y futuro solamente ocurre en este plano. En otros planos, en los planos donde se desarrollan, donde están las almas, donde viven las almas, es todo un presente continuo. Si queréis entender un poco cómo es eso, podéis ver la película Lucy, que es brillante y que entonces os dará una idea de lo que es ese presente continuo. ¿Qué hay con los pactos de almas? Cada alma que, de acuerdo a la evolución que tiene que hacer, pues elige el rol, el papel que le corresponde. Hemos visto el programa de vida, que tiene que ver con la universidad, el aprendizaje. Y ahora vamos a ver eso puesto en escena, como si fuera una obra de teatro. Una obra de teatro, por ejemplo, una de Agatha Christie, está la familia, está el entorno, están los amigos, los colaboradores, está el mayordomo, etcétera, etcétera. Pues cada alma elige, de acuerdo a la evolución que tiene que llevar a cabo, elige el papel que va a desempeñar. En esa medida, ¿qué significa esto? Que no hay nadie que sea culpable de nada. La culpa es un invento hecho por los intereses, que no viene a cuenta, no quiero meterme con eso, por intereses para someter al ser humano. Tenéis que romper y quitaros la idea de la culpa. La culpa es un invento, no es real. No por sentirse culpable uno va a dejar de ser quien es, ni va a sentirse mejor. Ese es otro tema que ya desarrollaremos. Volviendo a lo que estábamos, ¿qué pasa? Que cada alma, cuando decide encarnar, entra en el círculo que se ha creado y viene con permiso, no encarna quien quiere, sino quien se le da la oportunidad de encarnar para poder desarrollar ese trabajo que le corresponde hacer. Hay unas películas que están hechas basadas en unos libros escritos por Chico Xavier, un vidente brasileño impresionante, y las películas explican todo esto, son interesantísimas, y explican cómo funcionan las almas una vez que se han descarnado, que pasan al otro plano, el proceso que viven y lo que tienen que hacer y lo que les ocurre en muchas ocasiones según la conciencia con la que han muerto. Esto de los pactos de almas es interesante de ver,
Porque cuando comprendes que lo que nos pasa, los daños, por ejemplo, que nos hace una persona, el perjuicio que nos puede provocar a alguien, es algo que hemos pactado con esa persona, con ese alma, aquí lo que estamos rompiendo entonces, y tenemos que empezar a ver y a quitarnos de encima, son la condena, la acción inmediata que ejercemos, que nos sale del alma, de condenar a quien nos hace una afrenta, y el segundo paso, que es la venganza. Tenemos que quitar eso porque eso se corresponde, es una cultura ancestral, que es lo que se llama la ley del talión. La ley del talión es la del ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, que eso lamentablemente lo siguen practicando. Sus orígenes están en el judaísmo, si no es anterior, no sé bien dónde están, sé que es muy antiguo, pero es algo que hay que romper y ya. No vale por una razón, porque en el momento que no comprendemos, primero que no tenemos en cuenta que la afrenta que nos puede hacer alguien es algo que acordamos con ese ser antes de nacer, si no tenemos en cuenta eso, lo estamos condenando. Y cuando condenamos a una persona por algo que acordamos con ella que nos hiciera, estamos cortando la evolución. Estamos cortando la evolución de ambos, de las dos personas que participan en eso. Porque eso son las dos caras de la misma moneda. Aquí viene un poco a colación lo del vídeo pasado con respecto a lo de la violación que sufrió esa chica. Y sé que muchos dirán que no están de acuerdo, que esto es un disparate, pero es algo para analizar. Me encanta romper esquemas, me encanta romper creencias incorrectas y cada uno es libre de pensar lo que quiere y como quiera. ¿Qué ha pasado con esto que arde tanto? Porque las violaciones han ocurrido toda la vida, no es nada nuevo. Es más, hay países donde se practican y llega el horror de que obligan a la persona violada a casarse con el violador. Bien, son atrocidades que tienen según qué sociedades. Entonces, en este momento hay que pensar, si pensamos de esta manera, que son pactos de alma, y aunque parezca absurdo, las almas de los que participaron en ese hecho hicieron un pacto. Hicieron un pacto para que eso ocurriera en un momento álgido, como es el momento que estamos viviendo, que en el vídeo pasado lo comentaba, de todos los cambios que vienen, todo lo que hay que romper, todo lo viejo que hay que trascender. Eso tiene que ver para que reaccionemos de una manera diferente a como habríamos reaccionado en otras condiciones, que es la condena absoluta y la victimización de la víctima, que es objetivo. Fue una víctima, pero es una víctima que de una fortaleza tremenda, que hay que mirarla desde ese punto de vista. Su alma tiene la fortaleza enorme para haber aceptado venir a vivir esa experiencia tremenda como es esa violación, porque el hecho de que se hagan pactos de alma, la experiencia en sí no deja de ser brutal, con esas otras 5 almas que se prestaron a vivir esa situación, a llevar a cabo esa situación, a pesar de la que les podría caer. Hay que pensar en eso porque de alguna manera tenemos un ejemplo maravilloso, que es el ejemplo de Jesús y de Judas. Judas se le condena, lleva miles de años, 2000 y pico de años, siendo condenado y cargando con toda la negatividad que se le ha echado encima. Que si no fuera un alma tan increíblemente evolucionada como la del propio Jesucristo, no, habría sido un alma que habría sido destruida por la carga terrible de negatividad, de condena que le ha caído por parte de la humanidad. ¿Qué pasa con esa imagen, esa parábola, ese planteo? La parte de Jesús, que es la parte luminosa, la parte que todo el mundo, que se ensalza, que es la maravillosa, no habría tenido ninguna resonancia, ningún eco, ninguna trascendencia si no hubiera existido Judas. Porque en esa época se crucificaba a todos los reos, a todos los criminales. Y en la medida que se crucificaba a todos, Jesús habría sido uno más, si no está la parte, Fran ya me hace señas de que queda poco, si no está la parte de Judas. ¿Y qué es Judas? Judas tiene que hacer ese papel y tiene que suicidarse, porque lo que no tiene sentido es que como hombre siguiera viviendo, porque habría sido ensalzado, premiado, etcétera, por haber hecho el papel que hizo de traición, y no habría servido, no habría iluminado la parte de Jesús, que es la que tiene que sobresalir, el aprendizaje que tiene que sobresalir. Pero es que Judas también enseña algo, y es que no es la culpa lo que hace que Judas se suicide, es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no tiene nada que ver con la culpa. El arrepentimiento es precisamente la toma de conciencia del acto realizado que hace que uno tenga que vivir con ese arrepentimiento. Y Judas, que sabe por qué ha venido, por qué lo ha hecho, el alma
sabe que tiene que partir, no puede seguir viviendo aquí, porque, por eso mismo, porque habría sido ensalzado. Entonces el alma se libera de ese cuerpo, da la lección de lo que significa el arrepentimiento, que es lo único que se ve, que es como se arrepiente, se suicida, no lo cojáis así. No va por ese lado, va por el lado de que no tiene que seguir aquí. Por lo tanto, el arrepentimiento, que es lo peor, es que tiene que vivir uno con el arrepentimiento. Y eso es lo que te castiga, no la culpa. Porque la culpa ha sido trampeada, que según como si vas y la confiesas, te perdonan. Y no hay perdón para el arrepentimiento, no hay un perdón de terceros. El perdón es de uno mismo. Y somos nosotros los únicos que nos podemos perdonar a nosotros mismos cuando hacemos algo que va en contra nuestra. A no ser que hayamos hecho ese pacto de alma con una generosidad muchas veces grande, porque uno no sabe si se van a condenar o no van a condenar por aquel servicio que se ha prestado a venir a hacer y a representar. Como ya me ha pasado, Fran me ha avisado, me despido de vosotros hasta otra y ya nos veremos. Adiós.